En este video vamos a estar contándote de qué manera Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, se inmiscuye en las políticas públicas del Perú. Te lo vamos a mostrar con datos. Te vamos a explicar por primera vez cómo funciona en la práctica la Agenda 2030 condicionando a todo un pueblo. Quédate del otro lado. Me encuentro con Juliana Caxia, directora de la asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, una asociación que está dando batalla cultural en el Perú. Y hemos programado una serie de videos, vamos a lanzar en concreto 4 videos, este es el primero de ellos, que va a explicar de qué manera la Agenda 2030 se implementa en la práctica en un país bien concreto, que es el de ella, Perú. Cuando hace algunos meses tuve una gira en Lima, tuvimos un momento de reunión en las oficinas de la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural y me mostraron una investigación que me impactó. ¿Por qué me impactó? Porque era la primera vez que yo veía una investigación tan clara, con datos tan contundentes, tan rigurosos, que muestran de qué manera la agenda globalista, la Agenda 2030, condiciona a un pueblo entero en el nombre de objetivos que en principio parecen muy loables, parecen prácticamente, lo hemos dicho varias veces, una carta a Santa Claus. Entonces le dije a Juliana que si se animaba a venir antes que nada a España. Ella viajó de Perú a España para poder hacer estos videos. Y que pudiéramos dialogar y que ella pudiera compartir con todos ustedes el resultado de la investigación, que es una investigación en curso. Supongo que se irán apareciendo datos todos los días. Vamos a hacer 4 videos. Estamos empezando con este. Ya mismo le voy a dar ingreso a Juliana. Lo que les quiero anticipar que vamos a ver en esta serie de 4 videos que empezamos con este. Vamos a ver básicamente 3 cosas a grandes rasgos. En primer lugar, cómo la Agenda 2030 se implementa en el Perú a través de la cooperación internacional. Los millones que mueve y cómo a través de esta el Perú se somete a ser una colonia de la Organización de las Naciones Unidas. En segundo lugar, vamos a ver que la Agenda 2030 en el Perú realmente es la agenda de lo que llaman los derechos sexuales y reproductivos, o sea, control natal. Ya vamos a explicar por qué. Control natal es lo que pretende Naciones Unidas en Perú y en muchos otros países, por supuesto. Lo vamos a ver además con cifras y con datos que vamos a estar poniendo en pantalla, que son el fruto de la investigación que hizo la Asociación Origen. Y en tercer lugar vamos a ver cómo la ONG a la que el Estado peruano le ha encargado implementar educación sexual integral, sí, la famosa ESI, seguro que te suena, para todos los niños peruanos en este caso, recibe y usa su dinero para decir que el aborto es un derecho, para decir que los niños tienen derecho a tener sexo. No sé si te suena, esto lo estamos grabando en España, donde la ministra de Igualdad lo ha dicho reiteradas veces, que ellos tienen que elegir con quién quiere tener sexo el niño. Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y que los padres, por supuesto, no se pueden meter en la vida de sus hijos y que más bien deben proveerles los recursos para tener relaciones sexuales libres y placenteras. Vamos a estar probando estos 3 puntos muy impresionantes. A mí me impresionan, seguramente ustedes también, pero lo vamos a estar puntualizando con datos. Te vamos a mostrar cómo opera en la práctica real la agenda globalista de la Agenda 2030 en un país bien concreto que es el Perú. Hacemos una breve pausa para dar un aviso comercial. Junto con Binance y el Instituto Líder en Educación Financiera NW Professional Traders, estamos regalando 5 USDT a los primeros 30 usuarios en registrarse en Binance a través del link que les dejo en la descripción de este video. Sigan los pasos y con solo 2 minutos de su tiempo pueden ganarse 5 USDT. Juliana, bueno, antes que nada, gracias por estar en el canal.
Gracias por viajar, además, hasta acá. Por, la verdad, por esta oportunidad. Creo que es muy importante todo lo que tenemos que exponer y que pueda servir también como base o metodología para hacer investigaciones en todos nuestros países. Sí, porque está pasando en todos nuestros países, porque la Agenda 2030, si no lo escuchaste antes, te lo resumo en un minuto. La Agenda 2030 son 17 objetivos que han sido aprobados, no se sabe bien por qué, votados no se sabe bien por quién, y que sin embargo se han vuelto obligatorios para todas las naciones del mundo. El nombre formal de la Agenda 2030 es la Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Sostenible, ¿no? Esas palabritas. Y desarrollo. Desarrollo. ¿Qué es desarrollo para ti? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es sostenible? Exactamente, pero claro, suena maravilloso y estos son 17 objetivos divididos en metas que se han vuelto imperativos, o sea, de cumplimiento imperativo para todas las naciones, y hay que poner lupa de qué manera cada nación va a tener que cumplimentar estos objetivos, y nosotros vamos a ejemplificarlo como el caso de Perú. Entonces, eso es la Agenda 2030. En una palabra, una agenda de 17 objetivos divididas en metas que desde el año 2015 opera en todo el mundo a través de Naciones Unidas y que tiene carácter imperativo. Esto hay que aplicarlo. ¿Para qué? Para conseguir esos objetivos a más tardar para el año 2030. Por eso se llama Agenda 2030. Entonces, vamos a empezar con algunas preguntas, Juliana. ¿Qué tiene de inédita la investigación que ustedes han hecho? Bueno, sobre todo lo que son las cifras, los datos, los ejemplos, aterrizar en lo que nosotros nos preocupaba desde el comienzo, un poco para poner en contexto. Nosotros en la Asociación Origen, uno de nuestros grandes focos es la educación. Uh-huh. Entonces, al descubrir, mejor dicho, cuando el gobierno peruano en el 2021, el MINEDO, el Ministerio de Educación, publica la guía para implementar la ESI, sí, nosotros nos dimos cuenta que detrás de esta guía, con un logo adelante, por dar más palabras, había una ONG. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? 2021. 2021. Entonces nosotros comenzamos a investigar qué había detrás de esta ONG, quién era, ¿no? Okay. Y comenzamos a ver... O sea, perdón, era la ONG que firmaba el Manual de Educación Sexual Integral para los niños del Perú. O sea, tienes el manual para los docentes para implementar la educación sexual, tienes el logo del MINEDO y al lado el logo de una ONG. De una ONG. Ajá. Entonces nosotros, y no era una ONG que normalmente escuchaba. Sí. Entonces, ¿qué es esta ONG? Y comenzamos a investigar, y claro, empiezas con una ONG, comienzas viendo qué más ONGs trabajan para implementar la ESI, y terminas viendo que detrás de todo esto está la ONU, una agenda, como tú mencionabas, como la 2030, es decir, una serie de puntos, ¿no?, que un país debe seguir y que alguien te dice que son los más importantes. Alguien que habitualmente ni siquiera es peruano. No, y además que te dice que no importa quién escojas al final de presidente, lo que tú tienes que cumplir es la agenda. Claro. Del organismo internacional, independientemente de cuáles son las reales necesidades de cada país. Claro, eso es lo atroz, ¿no? Porque al final, ¿cuál es el sentido de la democracia si hay otros que eligen por el pueblo? Al final de cuentas, el pueblo puede elegir por un presidente, por otro presidente, por un legislador o por otro legislador, pero al final del día lo que tenés que cumplimentar son objetivos que te da Naciones Unidas. Da igual si tú votas por un candidato comunista o uno de derecha, da igual, porque al final todos van a tener que cumplir lo que la ONU les pide, ¿no? Entonces, así es como nosotros empezamos a revisar y encontramos muchos datos que nos comenzó a llamar la atención, como cuántos millones mueve la cooperación internacional, ¿no?, en el Perú. Y acá yo te quiero explicar un poco a los que nos escuchan. En el Perú hay dos cosas importantes en cuanto a la cooperación internacional. La primera es que como país tenemos algo que se llama la ley de transparencia. Entonces cualquier ciudadano puede pedir a un organismo público información y ese organismo tiene el deber de dártelo. Toda la información que nosotros vamos a presentar en este programa es oficial. Es oficial. La que nosotros, no es la que nos hemos visto, la que nos tinca, la que nos parece. No, es la que nos ha dado el gobierno peruano a través de la Agencia de Cooperación Internacional. ¿Esta información ya estaba publicada o ustedes...? No, está publicada, pero tú tienes que... pedirla. No, está en la página web de la APSI y ahí viene el segundo punto. Organizada por Objetivo de Desarrollo Sostenible y Meta. O sea,
la información del financiamiento a vos te la mandan y ya está distribuida en objetivo y en meta. O sea, la única forma en el Perú que tú tienes para pedir dinero a la cooperación internacional es estar dentro del marco de la Agenda 2030. O sea, a ver, si no aceptás los lineamientos de Agenda 2030, no podés recibir o sea, tú un centavo. entras a la página del APSI, tú vas a decir, yo voy a buscar por proyecto, por entidad ejecutora o declarante, y tú vas a buscar también, vas a ver que todos los proyectos están enmarcados o en uno o varios objetivos o en una o varias metas. Okay. Entonces es lo primero, o sea, tú no puedes pedir dinero a la cooperación internacional si no te adhieres a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Wow, impresionante. Entonces, eso fue lo primero que nos llama la atención. Sí. ¿No? Y luego, cómo es que se implanta la Agenda 2030 en el Perú es también de locos. A ver, ahí vamos para ese punto, pero nos había quedado todavía en el tintero de qué era el logo que ustedes habían visto en el Manual de Educación Sexual Integral. El logo es de la ONG Plan International. Ok. Que de verdad, y de repente a algunos les sonará, pero nosotros en el Perú tenemos ONGs mucho más conocidas que impulsan el aborto, el género. Sí. Y Plan International no hace mucho presencia en medios, sino que trabaja sobre todo en regiones como la selva, la zona sur de la sierra y en zonas rurales de Lima, o sea, con gente con menos recursos. O sea, no es como Promsex, por ejemplo. Ni Promsex, ni Manuela Ramos, ni Flora Tristán, que son las que marchan. No, Plan International pasa... Perfil bajo. Perfil bajo, pero con muchísimo dinero. Claro. En el Perú, ¿no? De hecho, y acá te voy adelantando algo que podamos desarrollar después, el Plan International entre el 2019 y el 2021 es la cuarta entidad que da dinero en toda la cooperación internacional en el Perú. La cuarta. Okay. Antes que gobiernos, un poquito después que USAID. Wow. O sea, tú estás diciendo, oye, una ONG, la casa matriz que está en Estados Unidos. La casa matriz de Plan International es la cuarta entidad que más dinero da. Se llama Fuente Cooperante en el Perú. Wow. Con todo, o sea, para los 17 objetivos y las 169 metas, en todo lo que es la cooperación internacional, Plan International es la que más da. ¿Y le da dinero a otras ONGs o le da dinero a los propios representantes de Plan International? Sí le ha dado a otros, pero muy poco, a veces en proyectos conjuntos, pero la gran mayoría se lo da a su sede en Perú, que al final termina siendo la entidad ejecutora más importante en el objetivo 5, como vamos a ver más adelante, la que más millones mueve. Bien. Entonces ya sabemos que la Agenda 2030 se baja a través de este tipo de ONGs. Pero acá en el Perú ha pasado algo muy importante, y yo quiero explicar porque creo que es gráficamente lo que mejor manifiesta cómo funciona lo de la agenda. En el Perú, en el año 2002, voy a retroceder un poquito, se crea en el gobierno de Alejandro Toledo algo que se llama el Acuerdo Nacional, que es una instancia en la cual participa el gobierno en sus 3 niveles, gobierno nacional, regional y local, ¿no? Partidos políticos y otras asociaciones del Perú, y crean además el Foro del Acuerdo Nacional. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? Es una instancia en donde se ven los planes de desarrollo estratégico del país. Si ustedes revisan el Acuerdo Nacional en su página web, en el 2002, y todos sus principios y sus objetivos, mira, aunque yo lo diga, es bastante, que yo soy bien crítica en estos temas, no tiene nada ideológico. Está muy bien aterrizado, el lenguaje no es ideológico. Yo creo que honestamente sí buscan desarrollar planes buenos para el país. En el año 2019, en abril, se presenta la Visión 2050. Ni Agenda 2030, ni Objetivo del Milenio, ni nada. La Visión 2050, que tiene 5 objetivos. También, si tú los revisas, la gran mayoría de estos no tienen ningún tipo de sesgo ideológico. Inclusive, hay un párrafo donde explícitamente la Visión 2050 pone 2 cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Que está basado en el desarrollo de la persona humana, y 2, que tiene que todo el tiempo, cualquier plan estratégico, responder a realidades locales dentro del mismo país. O sea, que no es igual
un plan estratégico para alguien de Lima que alguien de la selva, alguien claro. de porque nuestra realidad es diversa, pero diversa de verdad. Sí. Entonces, ¿qué pasó? En el año 2021, en septiembre, el Perú con la ONU firma un convenio de cooperación. Sí. En donde lo que le dice la ONU es, a ver, Perú, acá, qué linda tu visión 2050, ya está el trabajo hecho. Sí. Mira, tus 5 objetivos te los voy a reducir a 4 y vamos a ver cómo cada uno de esos 4 objetivos responden a uno de mis objetivos de desarrollo sostenible. O sea, se apropiaron de los objetivos del Perú. Claro, les dan el marco, la configuración, la lectura, bajo la Agenda 2030. Y no solamente le dice, te lo voy a reconfigurar, sino que ahora a mí me vas a reportar los resultados y te voy a poner, porque una cosa que sí es sorprendente es la maquinaria burocrática que genera la Agenda 2030. Sí. El Perú, cada una de sus organizaciones tienen que rendir cuentas a la ONU, entonces tienes que contratar gente para que te haga informe, reporte, seguimiento, para poder reportarle al organismo 1, 2, 3, a la instancia 4, 5, 6 de la ONU. Entonces se genera un monstruo de burocrático solo para responder a la Agenda 2030. Entonces, en resumen, se apropiaron de la visión 2050. Le dijeron que era nacional, no era global. Era totalmente nacional, fruto de acuerdo de los partidos políticos mayoritarios. El gobierno, de todo el acuerdo nacional, que son peruanos, y que además, te repito, exige esa visión 2050 precisamente la visión de la singularidad de cada región y de cada... ¿Qué diablos hace la Agenda 2030 o la ONU diciéndome que en el Perú yo tengo que tener una agenda que es exactamente igual para Noruega que para la selva peruana? Entonces, ¿cuántos objetivos eran de la 2050? Eran 5. Esos 5 objetivos, Naciones Unidas les dice, bueno, miren, yo ahora les voy a enmarcar esos objetivos en los míos. Claro, vamos a separarlos en 4 y de ahí te voy a poner... Sacó 1, entonces. Claro, los reconfiguró y dice, por ejemplo, ahora tu objetivo 1, o sea, lo que tú tenías como objetivo 1 responde a mi objetivo de desarrollo sostenible 5, 7, 9, 12 y 17. Sí. Tu objetivo 2 va a responder al 5, al 8, al 4, y así meten los 17 objetivos. Por ejemplo, ¿había ideología de género en la 2050, que era la agenda nacional? No hay absolutamente nada. Y más, te lo leo, los 5 ejes. Sí. Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. ¿Qué hace eso? Garantiza educación, salud universal. Es la familia un espacio fundamental del desarrollo integral de las personas, la familia. Sí. Segundo objetivo o eje, gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Eso es lo más, digamos, que podríamos decir Agenda 2030. Sí. ¿No? Tercer punto, desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. El Perú diversifica su producción, impulsa la asociatividad, promueve la innovación tecnológica. Siguiente, sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y la violencia. Quinto, Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. ¿No? Ahora lo que tenemos... Por ejemplo, el tema género no aparece en esos 5. No hay. Por ejemplo. No hay. Pero, y acá viene el punto, que yo creo que es donde se demuestra que esta es la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, es que si no es en el 100%, en casi todas estos nuevos retos que le pone, o desafíos o objetivos, cuando la ONU le dice, bueno, al Perú, cuando te tomemos examen, tenemos que ver todos los efectos directos de tus políticas. Bien. Y todos los efectos directos que se le exigen cada uno de los objetivos reconfigurados es que tengan impacto en la salud sexual y reproductiva. O sea, para los que nos escuchan, son eufemismos. Cuando te hablan de salud sexual y reproductiva, lo que te quieren decir, entre otras cosas, es, por ejemplo, aborto. Cuando te dicen derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas, lo que te quieren decir es aborto. Porque el verdadero problema de Naciones Unidas es el crecimiento demográfico. Claro, es lo que ellos quieren. Y sobre todo de países de tercer mundo. ¿Por qué? Porque nuestros países ciertamente tienen más natalidad que países como el que estamos ahora, España, que es el fruto perfecto de la Agenda 2030. Por eso la Agenda 2030 pisa tan fuerte en España, donde la natalidad en España no le
da como para recambiar sus propias generaciones. En cambio, en el Perú sí que todavía da. Sí que todavía da. Entonces, lo que ellos ponen como foco es, a través de estos eufemismos, derechos sexuales y reproductivos, salud sexual y reproductiva, meter una agenda que tiene que ver con ideología de género, que tiene que ver con aborto y con muchas otras medidas por el estilo. Y lo vamos a demostrar cuando veamos cómo funciona el objetivo 5. Sí. Cuando veamos que del 100%, que son como un promedio de 280 millones de dólares, sí, que llega al Perú por la cooperación internacional, sí, el 20% de esos 280 millones se van solo en el objetivo 5, que es igualdad de género, pero que en realidad tiene la meta 6, que son los desarrollos sexuales, derechos sexuales y reproductivos, y se llevan el 20%. Claro. Eso. Y del 100% de todas las ONGs o entidades ejecutoras de la Agenda 2030, el 35% van por la igualdad de género. O sea, por el objetivo número 5, que en su meta número 6 tienen control natal, básicamente. Y vamos a ver, yo he traído el material de Plan International, algunos ejemplos, evidentemente no he traído todo porque no podía traer la maleta, donde todo el tiempo menciona como base de toda su programa de derechos sexuales y reproductivos en la conferencia de población. La conferencia de población se dio en el año 1994 en el Cairo, y esa conferencia es impactante porque empieza diciendo, oigan, tenemos que limitar la población, tenemos que limitar cómo crece la población en el mundo, porque no nos gusta cómo se ha acelerado la natalidad y para eso tenemos que tomar medidas para reducir la natalidad. Y por eso una de las medidas que se acuerda en esa conferencia en el Cairo es aprobar una serie de medidas no legalizadas en todos los países todavía que impacten sobre lo que ellos llaman salud sexual y reproductiva. Cuando te tienen que definir cuáles son esas medidas, incorporan, por supuesto, el concepto de interrupción del embarazo. Así es. Interrupción del embarazo es una medida de salud sexual y reproductiva y de planificación de la familia, tal como la propia ONU lo dice en 1994, y se lo impone a todos los países a través de esa conferencia internacional. Ellos se han sacado la careta porque vamos a ver cómo los proyectos que reciben dinero para el objetivo 5 de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos abiertamente dicen legalizar el aborto. Abiertamente ahora. Ya no hay ningún tipo de máscara. Nada, de prudencia ni nada. Y hay otro punto también, Agustín, que me gustaría... Sí, adelante. Yo, de la página web de la ONU Perú, o sea, que es todo el trabajo que hace el conjunto de la ONU en el Perú, se puede ver un cuadro donde dice ¿a dónde va el dinero? ¿Cómo contribuye la ONU a los objetivos de desarrollo sostenible en el país? Y tengo los datos del 2022. Los recursos disponibles de la ONU para el Perú son 211.5 millones. Ok. De ese total, el 5.4% va a la igualdad de género. Pero da más plata en eso que para agua limpia y saneamiento, que le dan 1.4%. O sea, 5 veces más. A la igualdad 5 veces más al objetivo de control natal en comparación con el agua limpia. Y 3.4 le dan a educación de calidad. Industria, innovación e infraestructuras. En un país que tenemos subempleo, que tenemos informalidad, le dan exactamente 0.7% del total. ¿Ok? A ver, perdón que voy a poner énfasis en esto porque es impactante. El objetivo vinculado al género y al aborto, en términos de recursos, se lleva 5 veces más dinero en Perú que el objetivo de limpiar el agua, por ejemplo. Así es. Se debe llevar unas 7 u 8 veces más que el objetivo de infraestructura, industria, innovación. Y luego, producción y consumo responsables en un país. Producción y consumo responsables en un país que somos productores de materia prima y de agricultura, 2.6. O sea, la mitad de lo que se le da al objetivo número 5, que es el del género. Educación de calidad en un país que tenemos una deficiencia en educación terrible. Tenemos niños que ni siquiera terminan la primaria, 3.4 del total. Wow. O sea, de eso estamos hablando, de los 211 millones que da la ONU, aparte de la cooperación internacional, que es lo que dan distintas agencias y países y qué sé yo, él se lleva el 5.4% de la igualdad de género. Bueno, es impresionante. Y aparte, en el próximo video lo vamos a ver con
muchos datos, has traído muchísimos datos. Sobre todo el Objetivo de Desarrollo Sostenible, sí. Impresionante. Entonces, algunas conclusiones rápidas para este video. No sé si las querés decir vos, querés que las formule yo. Dale. Ok, a ver, vamos con dos rapidito. Número 1, la ONU se apropia de los propios planes del Perú que están configurados en lo que se llama la Agenda 2050. Visión 2050, ni siquiera agenda, visión. Y ojo, que hay un punto que creo que es importante. Nosotros ya tenemos la visión al 2050. Si quieres, ahorita apostamos que la Agenda 2030 no se va a cumplir. No, claro, no. Entonces van a tener que hacer la Agenda 2050. Y van a tener que pedir más recursos. Y más gente. Y más burocracia, y más dinero, etc. Sí. Obviamente, es que si ustedes leen los objetivos de la 2030, es para hasta matarse de la risa. Por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo. Sí, pero para el año 2030 faltan menos de 7 años. Acabar en el hambre en el mundo. No se va a cumplir. Lo único que quieren es precisamente frustrar, darte grandes objetivos, frustrar esos objetivos para pedirte después más. Es que no tuvimos suficiente poder. Denos más poder. Hablando el mundo. Exactamente. Entonces, la ONU se apropia de los planes de la visión 2050 del Perú, que no tienen un sesgo ideológico, sino que buscan responder a una realidad del Perú y a sus particularidades locales. En cambio, la Agenda 2030 no puede hacer porque es un planteo de 17 objetivos para todo el mundo. ¿Cómo vas a incorporar objetivos de todo el mundo en localidades que vos ya lo has dicho, incluso al interior de una nación? Son diversas, tienen realidades distintas, tienen necesidades distintas, tienen incluso hasta formas de vivir que pueden ser distintas. Y culturalmente, ¿no? Idiosincrasias distintas. ¿Por qué en el Perú tienes que aceptar el aborto o que tus niños les digan que el aborto es algo bueno cuando es una sociedad Nosotros hicimos una encuesta en Origen el año pasado, en el 2022, en la encuesta sobre la familia. Sí. ¿No? Más del 70% de peruanos, mejor dicho, el 90% para agruparlo con la profesión de la religión cristiana en general, tienen valores cristianos. Claro. Y el valor cristiano es no ir con el aborto, ¿no? Más del 90% dijo en la encuesta que los padres son la primera instancia de educación moral y afectiva de sus hijos. Claro. Entonces, ¿por qué tiene que venir la ONU? Sí, a cambiar eso. No, la ONU no puede venir a imponer una mirada cultural ni de valores a un país y mucho menos condicionar la ayuda a los más pobres con tal de que tú implementes aborto o derechos sexuales y reproductivos y qué sé yo. Segundo punto para cerrar. La Agenda 2030 en el Perú es la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, como lo llaman ellos. Se busca un impacto o un efecto directo en este ámbito con todas las acciones que se despliegan. Así es, cuando se le pone en este marco de cooperación cuáles son los efectos que deben tener todas las políticas, todas dicen que tienen que tener un impacto en los derechos sexuales y reproductivos, literalmente. ¿Qué tiene que ver, dime tú, luchar contra la pobreza? Agua limpia. O qué sé yo, con lo que tiene esta visión 2050 con que todo el mundo aborte. Claro. Bien, miren, vamos a dejarlos con un poco de ganas porque vamos a hacer, como les anticipamos, 4 videos. ¿Qué vamos a ver en el siguiente video? Estén atentos porque realmente va a valer la pena mirar esta serie completa. Esto fue simplemente una introducción para que ustedes sepan de qué se trata. Hemos arrojado algunos primeros datos, pero ya en el próximo video nos metemos de lleno a mostrar un montón de cosas. Juliana va a mostrar, por ejemplo, un solo objetivo, la igualdad de género, lo que ellos le llaman igualdad de género. Entre 17 objetivos se lleva el 20% de todo el dinero de la cooperación internacional, con un énfasis muy fuerte en la meta 6 de dicho objetivo, que son los llamados derechos sexuales y reproductivos, muy por encima de otros objetivos que serían en una agenda nacional más prioritarios, como son el agua limpia, la educación de calidad, entre otros. Vamos a ver también que del 100% de las organizaciones que reciben dinero en todo el Perú de la cooperación internacional, el 35% lo hacen para la promoción de la ideología de género. Y en tercer lugar vamos a ver que hay una ONG en particular, ya hemos adelantado su nombre, que en el Estado peruano le ha encargado la implementación de la ESI en el Perú. Hay una ONG que ha recibido la misión de implementar
la ESI en el Perú, cuya casa matriz se encuentra, es la cuarta dentro de las fuentes cooperantes en el Perú. Para todos los objetivos, y su sede local en Perú es la que más dinero ejecuta en los objetivos del desarrollo sostenible número 5. Más del 50% para implementar el adoctrinamiento de niños a través de la llamada educación sexual integral. Estamos hablando de Plan International, seguramente. Plan International ejecuta el 50% del total del presupuesto para el objetivo 5, que es igualdad de género. El 50%, la mitad de todo. Y es la cuarta que más dinero da en todo el país. Da en todo el país. De los 280 millones en promedio, o sea, el Plan International Estados Unidos. Fíjense ustedes, ¿no? O sea, la cuarta que más dinero da, el 50% te lo da solo si implementás asuntos vinculados al género. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el próximo video, así que nos encontraremos muy pronto del otro lado. Gracias por esta entrega, Juliana. Gracias, Agustín. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.